El problema es que ahora la gente quiere llamar piedras a la verdad. Jesús sabía que lo que estaba haciendo está mal y por eso se lo hace saber. La sociedad está tergiversando lo que significa el amor y están utilizando la empatía como un arma en su contra. Exacto. Si tú ves a alguien que se está ahogando, amor es gritarle, hey, te vas a ahogar. No es amor quedarte callado. Estamos moralmente obligados a poder atacar esas ideas sin piedad. Y detrás de esto hay una agenda malvada que su principal enemigo es la humanidad. Sé que tú has tenido muchos ataques. Una vez que me amenazaron ahí que me iban a mandar demonios a mi casa y luego comentarios ofensivos hacia mi familia, hacia mi niña, y a pesar de ya tener poco más de 8 años en redes sociales, ya que se metan con tu familia es algo distinto. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Chris Richards. Hoy, wow, tenemos un invitado espectacular. Hoy tenemos con nosotros un joven que está impactando el debate cultural que tenemos hoy en día. Y es un debate sumamente importante. Y él es una voz que necesitamos estar escuchando. Tenemos con nosotros hoy a Samuel Adrián. Samuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo, pastor. Gracias por este tiempo. Samuel, sé que vienes de una familia cristiana, tus padres pastores. ¿Qué te lleva a este debate cultural que has iniciado? Mira, sí, yo crecí en una casa cristiana, a muy corta edad, muy pequeño, a los 4 años mi papá decide ser pastor y crecí toda mi vida en la iglesia. Obviamente los valores cristianos se me inculcaron desde pequeño. Siempre crecí con esta, que le agradezco a mis papás obviamente y obviamente a la influencia cristiana, con este chip de que estamos aquí con un propósito, ¿no? Entonces toda la vida crecí con eso, independientemente de que hubieron temporadas en la vida, como muchos jóvenes, que tienes temporadas donde estás completamente perdido en cuanto a lo que quieres o incluso comienzas a agarrar otros rumbos, otros caminos y a veces algunos de ellos destructivos también, autodestructivos. Creo que a pesar de esos tiempos de mi vida, siempre, en las buenas y en las malas, pensaba que mi vida tenía un propósito. Entonces, pues a partir de ahí, creo que todo lo que he hecho en la vida o lo que he intentado, todos los planes, proyectos que he emprendido desde que ya tenía más el uso de la razón, ya como más adulto, ¿no? A partir de los 20 años, empezar a pensar ya en el futuro. Todo lo que he hecho siempre ha sido con la intención de poder marcar las vidas de otras personas, porque siempre me inculcaron eso. Samuel, tienes un propósito. Samuel, tu vida está aquí para hacer la diferencia en la vida de otros. Samuel, Dios te ha llenado te ha dotado con dones, talentos y la capacidad de poder hacer la diferencia en el mundo. Y eso siempre se me quedó marcado en el chip. Por eso es bien importante las semillitas que plantamos en los niños, ¿no? Con las palabras que les decimos. Entonces, para mí, eso fue muy importante. Y como te mencioné, todo lo que yo hacía, he hecho música, redes sociales, he hablado de diferentes temas. Obviamente siempre me involucré en la iglesia también y siempre pensando que lo que yo hacía realmente tenía un propósito, realmente trascendía más allá de mí o más allá de un rato de hacer algo con mis talentos o tratar de apoyar, no sé, el ministerio familiar, ¿no? Era como que yo sé que mi vida está aquí por algo y eso se lo agradezco a mis papás. Esta lucha cultural nace y meterme yo en esta lucha porque hay mucha gente que lleva ya años en esto y de los cuales he aprendido muchísimo. Gente tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica que han sido voces que a mí me han inspirado y que me han enseñado bastante y de las cuales sigo aprendiendo. Y he tenido el placer y el privilegio ahora de conocer a algunos de ellos. Y para mí el deseo, esta curiosidad por saber más de lo que estaba pasando en el mundo y qué tan impactante o qué tan destructivo pues podía ser a largo plazo si estas ideas se seguían infiltrando en la sociedad y en las leyes y en las normas que nos rigen. ¿A dónde podía llegar todo esto? Comenzó a surgir esta curiosidad en mí al momento de que me entero que voy a ser papá. Obviamente, cuando
y obviamente tú tuviste ya esta experiencia hace mucho tiempo y algo sucede, algo pasa que cuando te enteras que va a llegar alguien que depende completamente de ti y de tu esposa, de mi esposa obviamente, sabes que todo lo que haces importa, todo lo que aprendes, todo lo que decides, el resto de tu vida tiene una relevancia todavía más grande, más allá del impacto que pude haber tenido antes en redes sociales y todo. Era como el impacto ya está aquí en casa. Y obviamente entra también esa responsabilidad con la esposa, y uno la siente cuando te casas y sabes que ya no vives para ti, sino que los dos son uno y ves primero por la otra persona. Pero cuando vas a ser papá es algo que realmente hace una transformación aún más grande, y así fue para mí. Fue comenzar a ser más, no comenzar a darme cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, sino comenzar a ser más consciente y dejar de ser indiferente de las cosas que estaban pasando. Porque muchas veces en la vida decimos, bueno, vive y deja vivir. Yo vivo mi vida bien, a mí no me importa lo que está pasando en el mundo, porque al final de cuentas cada quien tiene su lucha en su casa. Pero cuando te das cuenta que todos somos parte de una sociedad y que esa sociedad se rige por leyes, y que cuando a ti no te importa lo que esas leyes están estableciendo o las iniciativas que se estén impulsando para poder convertir ciertas ideas en leyes, si no te importa, entonces van a haber unas minorías que sí les interese lo que está pasando en las leyes, y esas minorías probablemente no te van a representar a ti. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Personas diciéndonos cómo educar a nuestros hijos cuando no tienen hijos. Personas diciéndonos cómo pensar cuando evidentemente no usan su razón y la lógica. Y rechazan todo fundamento científico, biológico y todo fundamento moral que precisamente nuestra civilización ha sido construida sobre una base cristiana, ¿no? Sí. Independientemente de la religión que profese una persona, si es creyente o no creyente, no podemos negar que Occidente ha sido construido sobre principios y fundamentos cristianos. Entonces, al venir a querer rechazar, y no solo rechazar, sino ver como con odio y con desprecio a toda nuestra cultura y toda la sabiduría que por siglos y milenios han ido construyendo una sociedad cada vez más sabia y cada vez más entendida sobre ciertos temas, y cada vez más que profundiza cada vez más en la ciencia, que profundiza cada vez más incluso en el ámbito teológico, ¿no? Cada vez más podemos ver cómo en el último siglo se levantaron tantas voces que ejercieron esta nueva disciplina, bueno, no nueva, pero que se levantó como una ola, que es la apologética, ¿no? Y tantas voces que han venido a añadir tanto valor a nuestra cultura en Occidente, que de pronto llegan un grupo de personas que no nos representan en la mayoría y dicen, todo eso es basura, lo nuevo es lo de hoy, la verdad es cosa del pasado, ahora vivimos en la posmodernidad, en donde la posverdad es la nueva norma del lugar y cada quien tiene su propia verdad. ¿Y cuál es esa? Pues la que se me antoje. Y bueno, y lo que mencionas es un gran peligro que creo que hemos vivido en la iglesia, de que, vivir y dejar vivir, ¿no? Sí. Y yo voy a vivir mi vida, yo voy a andar bien, y tú vive tu vida como quieras, y no entramos en ese debate que necesitamos tener. Así es. De formación de cultura. Así es. Algo que dices que me encanta es: callar no es amar y decir la verdad no es odiar. Totalmente, porque creo que se ha tergiversado lo que realmente significa el amor, la esencia del amor, en verdad. Hoy en día, e incluso como tú bien lo mencionabas, quizás dentro de la iglesia, y no estamos hablando de una congregación en particular, sino la iglesia en general, se ha ido infiltrando esta idea de que decir la verdad no es empático en ciertos casos, en ciertos temas sensibles. Y a ver, yo creo que Jesús lo crucificaron precisamente por decir la verdad, y verdad es que no a todos les gustaba, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si en la esencia, en el corazón de nuestra fe se encuentra la cruz, y la cruz significa el sacrificio de Cristo, creo que ese sacrificio muchas veces va a implicar que nos sacrifiquemos al decir verdades que son incómodas para muchos algunas veces, y que no nos importe el qué dirán. Por ejemplo, está esta idea que se ha ido infiltrando cada vez más en la iglesia,
Y yo creo que la gente se está dando cuenta, ¿eh? Tampoco esto no es un ataque hacia la iglesia ni hacia sino es un ataque hacia las ideas, ¿no? Porque pues, la iglesia juega un rol sumamente importante en todo esto, ¿no? Entonces, con mayor razón deberíamos de ver las deficiencias que hay a veces en el carácter de la iglesia, porque la iglesia juega un rol totalmente importante, tiene tanta importancia que tenemos que estar dispuestos también, no solamente a ver lo bueno, sino a ver las cosas que no son tan buenas o que son malas. Y creo que en la iglesia se ha metido mucho esta idea de, por ejemplo, recibo muchos comentarios en mis videos, eso no haría Jesús. Jesús, siendo el único que pudo haber lanzado la piedra con la mujer adúltera, él no lanza piedras y tú solo lanzas piedras. Y hemos cometido el error de llevar esta escena de Jesús con la mujer adúltera y estos líderes religiosos a punto de lanzar estas piedras, de llevarla a un extremo en cuanto al simbolismo. Es decir, creemos que esa piedra era únicamente simbólica. Cuando si nos vamos a la historia y si nos vamos a las leyes judías, decía que había que apedrear a la mujer y eso significaba romperle la cabeza con una piedra hasta matarla, literalmente reventarle el cráneo casi, ¿no? Imagínate estar pedradas ahí a 1 o 2 metros de distancia. Obviamente la mujer iba a quedar completamente desfigurada y obviamente muerta, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo literal. La gente la iba a matar literalmente. El problema es que ahora la gente quiere mencionar, o más bien la gente quiere llamar, piedras a las palabras, a la verdad. Y es como que, a ver, Jesús no solamente no tiró la piedra, sino que Jesús después le dijo, hey, ¿quién te juzga? ¿Dónde están los que te juzgaban? Bueno, yo tampoco. Y está hablando de un juicio que trasciende más allá de juzgar si lo que hizo está bien o está mal. Obviamente Jesús sabía que lo que estaba haciendo está mal y por eso se lo hace saber. De hecho, le dice, vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Hey, pues quiere decir que lo que estabas haciendo es pecado. Exacto. Es decir, quiere decir que no estabas atendiéndole al blanco ahí en tu matrimonio. Quiere decir que estabas haciendo algo malo. Entonces el problema es que ahora a eso la gente le quiere llamar piedras. Y la cosa es que esta filosofía torcida, extraña, esta idea, se ha ido infiltrando y agarrando las mentes de alguna gente en la iglesia, no de la iglesia en general, obviamente. Y no lo hacen en mala onda, pues. O sea, ellos lo hacen porque realmente están apelando al amor. El problema es que la sociedad está tergiversando lo que significa el amor y están utilizando la empatía como un arma en su contra. Exacto. Porque el amor, si tú ves a alguien que se está ahogando, exacto, amor es gritarle, hey, te vas a ahogar, ¿sí? Y no es amor quedarte callado. Y estamos confundiendo aquí el amor con quedarnos callado, no decir nada porque no los quiero ofender. Y no es ofender, es sino ayudarles a ver la verdad. Claro. Y muchas veces, a ver, se puede tomar a veces como ofensa porque creo que en algunas ocasiones estamos no llamados a ofender a la persona, pero sí estamos llamados o más bien, y no quiero decir llamados porque a lo mejor muchos lo van a entender como una palabra distinta, pero creo que moralmente obligados, si somos personas que realmente creemos en la virtud y en la dignidad del ser humano, estamos moralmente obligados a poder atacar esas ideas sin piedad. O sea, realmente las ideas que están destruyendo a una persona deben de ser atacadas y deben de ser atacadas con todas las letras. Es decir, no podemos ocultar cosas o no podemos decir, bueno, pues es que puede ser que en tu caso sea diferente. Claro, podemos tener empatía con la persona y podemos tener empatía con su caso y con el trasfondo, porque sabemos que mucha gente tiene historias muy difíciles y nunca sabemos todas aquellas cosas por las que pudieron haber pasado y las que los llevaron a adoptar ciertas ideas. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado que la persona y la idea son cosas distintas. Y a veces pensamos que las ideas y las personas son uno. Y eso nos lleva a tener esta dificultad para poder decir la verdad. Porque pensamos que entonces estamos atacando a la persona y no es así. Estamos atacando a las ideas. Y no solamente estamos atacando a las ideas, sino que dentro de eso decía un libro que se llama de la deconstrucción a la confección de lo humano. Comienza el libro diciendo que todo discurso hacia la humanidad debe de estar inspirado hacia el amor en el amor hacia la propia humanidad, ¿no? Entonces, y eso nos lleva también a poder
considerar maneras de decirlo, y obviamente todos vamos aprendiendo, y en este camino pues vamos a algunas veces a quizás decir cosas que luego recapacitemos y aprendamos que hay mejores maneras de decirlo, pero no debería llevarnos al extremo de decir, mejor ya no voy a decir nada, porque si callo, pues quedo bien y eso es amar. No, no para nada. No, y el que calla, como dice el dicho, ¿no? Otorga. El que calla otorga. Y una de las luchas que hoy en día, no sé aquí en Latinoamérica, pero Estados Unidos, es la operación de menores, de cambiar de sexo. Pero no dejamos a uno fumar, al menos en Estados Unidos, legalmente hasta que creo que tiene 21 años de edad. Pero estamos queriendo dejarlo de niño decidir hacerse una operación que lo va a impactar el resto de su vida. Claro. Cuando no tiene la capacidad mental realmente de tomar una decisión correcta. Exacto, sí, eso es un crimen en contra de lo más puro e inocente de la humanidad, que es la niñez. Y creo que es sumamente triste cómo se está... Vengo justamente de Colombia, que Colombia se está convirtiendo en una fábrica de niños trans. Se están impulsando mucho estos tratamientos hormonales para los niños. Y es una total mentira. Es una mentira completa. Es, como decía Danan, mi amigo, dice, no es posible que no les permitan a los niños ver un pecho en internet porque saben que está mal. Pero sí los impulsan a querer comer hormonas para que les crezcan los pechos, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Es un crimen en contra de los niños. Y creo que... lamentablemente muchos padres han dejado que les roben la empatía y que la conviertan en un arma en su contra y piensan que están haciendo algo bueno por sus hijos, pero no saben el daño que están causando. El 80% de las personas que pasan por un proceso de transición piensan en suicidarse dentro de la primera década post-operación. Y estos son datos reales, lo puedes encontrar en Sex Change Regret, que es una organización fundada por este hombre, no recuerdo su nombre, ahorita me acuerdo de él, pero es un hombre que pasó por un proceso de transición y ahora se dedica a ayudar a muchas personas alrededor del mundo que están buscando destransicionar y que están pasando por un momento muy difícil en cuanto a anímicamente, sus emociones, mentalmente. Es la peor decisión que puede tomar un papá, es creer que eso es lo mejor para sus hijos. Ya. Y el problema es en esta lucha es los que quieren libertad para expresar sus opiniones, quieren totalmente callar toda opinión opuesta. Así es. Sí. Totalmente. Ellos quieren poder expresar su opinión. Por ejemplo, ellos pueden operar a niños, pueden darles hormonas que va a traer cambios que son irreversibles, más quieren hacer ilegal que un pastor, ¿sí?, o consejero ayude a alguien a encontrar su verdadera identidad. Sí. Es completamente ilógico por lo que luchan estas personas. O sea, ser hombre, ser mujer es un constructo social. Entonces, tú no naces siendo hombre ni mujer. Pero ser trans no es un constructo social. Tú eres trans porque tú naciste trans. Y es como que no tiene sentido lo que me estás diciendo. Entonces, ser hombre o ser mujer es algo que se construyó socialmente por una sociedad que está regida por un sistema heterosis patriarcal opresor que quiere oprimirte y decirte que solo puedes tener uno de los dos géneros que existen. Pero decir que un hombre puede ser mujer o que un niño puede ser trans es porque así nace y porque realmente nació en el cuerpo equivocado y sus fundamentos se caen solos. O sea, sus argumentos se caen solos. Porque al momento de voltearla y poner los mismos argumentos que ellos ponen en contra de la naturaleza, sus argumentos se quedan sin pies, ¿verdad? Entonces, creo que es sumamente triste ver tantos niños. Tenemos el caso de Chloe Cole, esta joven que lucha en contra del movimiento trans, porque ella transicionó cuando tenía 15 años, empezó un tratamiento hormonal un par de años antes de eso, y luego se hizo una doble mastectomía. Estando en la universidad, en una clase, comienza
de biología, comienza a escuchar todo el proceso cuando una madre amamanta. Y se lo explicaron de una forma como es algo maravilloso, es un milagro. Y ella estaba impactada con eso y al mismo tiempo estaba aterrorizada y estaba completamente arrepentida de su decisión, porque ahora entendía que eso que estaba viendo, ese milagro, esa maravilla, ella ya nunca lo iba a poder experimentar en su vida. Y ella destransiciona, ella tiene todo un proceso en donde entiende por qué vino esta confusión, cómo los médicos nunca la atendieron psicológicamente. Los médicos, ahora el sistema médico, el Big Pharma, obviamente ve esto como un negocio, es un negocio multimillonario. No me acuerdo cuántos miles de dólares por niño que pasa por un proceso de transición. Creo que son $200,000 o por ahí, que cada niño por el resto de tu vida tienes que gastar al año por mantenerte con estas hormonas y con estos tratamientos. Y es un negocio, obviamente, para las grandes farmacéuticas. Y de nuevo, o sea, es un crimen, es algo completamente malvado y maquiavélico y tenebroso. Y detrás de esto hay una agenda malvada que su principal enemigo es la humanidad. Ahora, Samuel, tú has confrontado cómo quieren callar estas voces de razonamiento. Porque sé que tú has tenido muchos ataques. Personas que dicen cosas horribles de ti y hacia ti. ¿Cómo enfrentas eso? Yo creo que cuando una persona sabe que tiene un propósito y sabe que en esta vida estás llamado a desprenderte de ti mismo y sabes que por lo que luchas es algo correcto, es verdadero, es bueno, y estás seguro de que quieres hacerlo, yo creo que las opiniones de los demás pasan a segundo plano. Incluso las buenas, ¿no? Obviamente las buenas son las escuchas y te gustan y todo, pero incluso las buenas tienen que pasar a un segundo plano. Entonces, con mayor razón las malas. Sí hay mucha gente, hay gente que hasta una vez que me amenazaron ahí que me iban a mandar demonios a mi casa y luego comentarios ofensivos hacia mi familia, hacia mi niña, hacia mi esposa. Sí ha sido, sobre todo en un principio, era algo nuevo para mí y a pesar de ya tengo 8 años, un poco más de 8 años en redes sociales y haber experimentado malos comentarios antes, ya que se metan con tu familia, es algo distinto. Pero he aprendido a manejarlo muy bien y he entendido que hay mucha más gente o sea, realmente hay una mayoría silenciosa que tenemos que despertar y que sea ruidosa, pero que está comenzando a despertar. Al menos en los comentarios veo que mucha gente está a favor de esto, que mucha gente necesita que se levanten esas voces para que se comiencen a levantar otras, para que ellos agarren valentía. Entonces, ¿cómo hago con eso? Realmente creo que yo sé, la única opinión que me importa ya la conozco, ¿verdad? Es la de Dios, la de mi familia. Y lo demás sale sobrando. Y me gusta más enfocarme en esos comentarios buenos. Y en los malos, pues, realmente a veces no les queda más que hacer argumentos ad hominem que terminan perdiendo su valor, su fuerza, y sabes que es como que un niño chiquito te diga algo y es como, no te vas a ofender, no te vas a enojar con el niño, no te vas a pelear con él. Entonces, es lo mismo. Vivimos en una sociedad que en su mayoría, o una gran parte de nuestra sociedad está infantilizada. Es una sociedad infantil, es una sociedad que está confundida y está infantilizada porque es inmadura. O sea, la gente solo quiere lo que le gusta, solo le gusta lo que quiere y está confundido porque no hay verdad, solo está mi verdad. ¿Y cuál es esa? Pues la que yo quiero, y puede cambiar de un día para otro, y al final de cuentas tenemos con gente que lo único que piensa es en su deseo del momento. Y el gran problema es que
es el que estamos viendo ahorita. Que tenemos que prestarle atención por eso mismo, porque sus mismos deseos ahora los están convirtiendo en derechos, ¿no? Sí. Deseo no ser papá, no ser mamá. Bueno, derecho a abortar. Deseo ser mujer. Bueno, el derecho a poder elegir tu género y a cambiarlo cuando tú quieras. Y ese tipo de cosas que están siendo un ataque directamente contra la familia. La familia está siendo atacada porque está siendo atacado todo lo que representa la virtud. Y la familia es la escuela de virtudes por excelencia. ¿Por qué? Porque, como decía Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ellos hablan de una ética de la moral, pero que viene desde la virtud, no una ética moral normativa, pues. Y la ética moral normativa es lo que vemos en las leyes, ¿no? Es lo que vemos todos los días cuando vamos manejando, y obviamente hay señalamientos y las reglas que hay en la escuela, ¿no? Todo el mundo puede encontrar reglas en todos los lugares. Pero esas son reglas, es una moral normativa. Es una norma que existe. Pero la ética moral por virtud es algo que se aprende por el ejemplo, cuando ves a alguien hacer lo correcto. Y por eso la familia es la escuela de virtud por excelencia. Porque un niño crece y hay muchos papás que dicen hoy en día, no, me da miedo traer a mis hijos al mundo por cómo está el mundo. Espérame, pero el primer mundo que van a ver tus hijos eres tú, eres tu esposa, son ustedes. Entonces, ellos van a crecer viendo a sus papás y los papás son el ejemplo perfecto para que un niño vea cómo amar, cómo relacionarse con otros, cómo vivir la fe, cómo trabajar, cómo perdonar, cómo pasarla bien, cómo divertirse. Todas estas cosas son virtudes que se van formando parte del carácter del niño, pero ya no porque son reglas. Entonces ya no son reglas que están en la casa, es una moral que nace desde la virtud, estas virtudes de la fortaleza, la entrega, la humildad, la pasión, la fe, todas estas virtudes clásicas en casa es el escenario perfecto para modelarse y para que el niño crezca con ellas como parte de su chip, ¿no? De su persona. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? Es la era de la transbondad y la transmaldad. Quieren atacar la bondad, quieren atacar todo lo bueno, quieren atacar la verdad y quieren ahora que lo malo, que lo que siempre ha sido rechazado, que las ideas que siempre han estado echadas a perder, que ahora la gente se las trague y que digan, no solamente me las trago porque, bueno, me obligaron, sino que ahora es moralmente correcto. ¿Y cómo le hacemos? Pues necesitamos atacar a la escuela de virtudes por excelencia. Necesitamos atacar a la familia. ¿Y qué estamos viendo ahora? Una lucha entre géneros, una lucha entre hombres y mujeres. Estamos viendo un movimiento feminista que se alza y que pone de enemigo público común, número uno, el hombre, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Hombres que se están feminizando, hombres que ya no quieren tomar su responsabilidad, hombres que ya no tienen el valor para hablarle a una mujer, hombres que prefieren estar solos porque necesitan que lo respeten y ahora la sociedad ya no lo respeta y tienes toda un problema muy grande en la sociedad que está dividiendo hombres y mujeres. ¿Y qué sucede? Pues hay menos familias. ¿Qué sucede con estas ideas feministas que se infiltran en una familia, en un matrimonio? Pues entonces comienzan a haber choques porque los roles se están comenzando a invertir. Sí. Y a mí ya no me gusta que tú seas el hombre, yo quiero ser ahora más hombre, más masculina, yo quiero que seas más femenino. ¿Y qué sucede? Tenemos una tasa de divorcios más alta que nunca antes en la historia y ahora resulta que en Estados Unidos más del 60% terminan en divorcio. En México, al menos aquí en Monterrey, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, si no es que ya más, porque estos son datos de la INEGI del 2022. Entonces... Y ya muchos ni se quieren casar. O no quieren tener hijos. Exacto. Prefieren un perro. Prefieren un perrijo. Que tener hijos. No se quieren casar, quieren vivir juntos. Porque... Bueno, y se pueden separar cuando quieran. Cuando se desintegra, cuando se destruye, se ataca a la familia, la virtud desaparece de la sociedad y todo termina en caos. Por eso la familia es tan importante. Ahora, Samuel Adrián, tú hablabas de tener el valor de hablar en amor estas verdades, tener ese valor. ¿Dónde puede ir el padre de familia, la madre de familia que nos está viendo para documentarse, para poder tener herramientas, para poder en una manera poder defender sus valores y no quedarse callado? Claro. Bueno, yo creo que obviamente vivir la vida de fe siempre va a ayudarte en una comunidad. La iglesia es sumamente importante. Y creo también que en la vida personal de cada padre debe estar este deseo de
no solo informarse de lo que está sucediendo, sino formarse en lo que está sucediendo, porque de nuevo, nosotros, los papás, somos el primer filtro de esa cosmovisión de nuestros niños pequeños, ¿no? De cómo van a ver el mundo. Tenemos esta historia que se repite generación tras generación del niño haciéndole preguntas sin fin a los papás. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y qué sucede cuando los papás son indiferentes a lo que sucede en el mundo y deciden permanecer en la ignorancia? Pues entonces el niño va a escuchar a alguien más, va a escuchar otras voces. Entonces, por eso la voz de un padre y una madre son tan importantes, y esa voz tiene que venir cargada de buenos argumentos, de una buena formación, obviamente de muchísimo amor. Pero hoy más que nunca es importante que el padre y la madre se preparen para poder responder a preguntas importantes que sus hijos les van a hacer. Y creo que hay muchos recursos allá afuera. Obviamente tenemos a grandes referentes en Latinoamérica como es Agustín Laje, por ejemplo, que tiene sus libros. Tenemos personas que están haciendo la diferencia en redes sociales en Estados Unidos, como el Daily Wire. Obviamente muchos líderes de iglesia que están haciendo la diferencia también y que están comenzando a tomar esa responsabilidad de hablar de estas cosas que son tan importantes para la familia y para la sociedad. Creo que cuando nace tenemos a María Calvo hablando de la importancia del padre, del rol del padre. Los libros de María Calvo son buenísimos, y también habla acerca de la feminidad. Tenemos a muchas personas que pueden hablar de estos temas en cuanto a el aborto, por ejemplo, que es un tema también muy sensible y muy importante que la gente se informe, porque hay muchos argumentos que, de nuevo, regresamos a la empatía en tu contra. Y me voy a detener aquí un poco. ¿Qué sucede? Le preguntan a Justin Trudeau, un video que se hizo viral. Justin, el primer ministro de Canadá. Y está un muchachito, un activista pro vida, y le dice... ¿por qué está bien el aborto, asesinar a un niño? Y él le dice, ¿por qué? O sea, ¿quieres que qué pasa con todas esas mujeres que las violaron? Y el chavito se queda callado. Y vienen estos tipos de argumentos que me parece sumamente cruel y obviamente incorrecto, que se utilicen estos casos aislados de violación o de incesto para... no solamente generalizar los demás abortos, sino justificarlos. El Instituto Guttmacher, que es un instituto que tiene todas estas estadísticas sobre el aborto y que incluso es un instituto pro aborto, en sus estadísticas oficiales podemos ver que de los 73 millones de abortos que se llevan al año en todo el mundo, menos del 1% tienen que ver con violación o incesto. Menos del 1%. Entonces, cuando la gente te dice, oye, ¿qué hay de esos abortos por incesto o por violación? Y para empezar, no generalices el dolor de unas cuantas. Ellas, obviamente, necesitan un buen consejo, necesitan un buen apoyo, necesitan que alguien esté ahí de su lado. Y en lo personal, yo no creo que ese acto vaya a sanar el dolor que ya fue. Yo no creo que una herida se sane apagando la luz de una vida, jamás. Pero ese es un caso aislado. No me parece correcto generalizar ese dolor. ¿Por qué no preguntarle a la persona, ok, bueno, ¿y qué hay de esos otros 72.400.000 abortos, de los 73 millones, que no fueron por violación o por incesto? Que solo es por el derecho de terminar con una vida, que ahora le llaman la interrupción del embarazo. No es la interrupción del embarazo, es la muerte de un ser humano. Pero es un feto, es un bebé o es un feto. Feto simplemente es el nombre que se le da a una etapa del ser humano, como la niñez, como la adultez, como la vejez. Feto se le llama al bebito que se está formando, ¿no? Pero hay gente que utiliza esta palabra feto como para, no sé, piensa que es malo o algo, pero no, feto es una parte de nosotros. Un día fui un feto, pero fui un feto, un ser humano, un bebito que se está formando. Entonces, ¿qué hay de todos esos bebitos que eliminaron solo porque la mamá quiso convertir su deseo de no ser madre en un derecho? Y como dice Agustín Laje, ¿no? La pregunta no es si quieres ser o no quieres ser mamá. La pregunta es si quieres ser mamá de un niño vivo o de un niño muerto, ¿no? Entonces, de nuevo,
estas cosas es importante informarse porque pueden utilizar este tipo de argumentos que se convierten en un tipo de hombre de paja en donde todo se generaliza y dices, ese no es el verdadero problema, ¿no? Exacto. La vida humana es inherentemente e infinitamente valiosa desde la concepción, desde el momento de la fecundación. Toda nuestra información, todo nuestro código genético, el genoma humano está ahí, ya sabe, ya está toda la información. ¿Cuánto voy a medir? ¿De qué color va a ser mi cabello? ¿Voy a ser niño? ¿Voy a ser niña? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? Toda la información biológica ya está desde ese momento desde la fecundación. Ya es un ser humano en formación. Uh-huh. Entonces, el ser humano es inherentemente e infinitamente valioso. Lo es. ¿Un feto es un ser humano? Lo es. Entonces, ¿un feto es infinitamente, inherentemente valioso? Lo es. ¿Un feto tiene el derecho a la vida? Lo tiene. Entonces, es importante que los papás se informen para poder responder a sus hijos cuando sean bombardeados con estos argumentos que no tienen realmente un fundamento sólido, ¿no? Yeah. Igual con la ideología de género, igual con estas ideas del feminismo, igual con ideas, muchas otras ideas como, pues tenemos el problema de, no sé, de la eutanasia, tenemos el problema de ahora la paridad que le llaman, ¿no? Que es otro tema que entra también el feminismo y todas esas cosas. Creo que es importante que nos preparemos y que a veces son muy, muy sencillas de explicarse porque, de nuevo, regresamos a una sociedad infantilizada que está luchando por cosas que no son difíciles de refutar. Ahora, Adrián, mencionaste que los papás deben ser como un filtro y lo creo. Y habla, no solo el padre necesita estar informado de estos temas, pero el padre necesita estar involucrado en la educación que reciben sus hijos en la escuela. Totalmente. Porque muchas veces entregamos nuestros hijos a una escuela, a un sistema educativo y creemos, ok, van a ver por su bien, cuando no siempre ven por su bien. Exacto. Y entonces los padres tenemos que activamente estar enterados qué es lo que le están enseñando, qué libros le están dando para leer. Y no nomás, vayan a la escuela y hay que los eduquen. Exacto, totalmente. Vivimos en una era donde es muy sencillo delegar esa responsabilidad a la escuela o incluso a las nuevas niñeras digitales, ¿no? Los iPads. Y es tan importante eso que estás diciendo, pastor, porque, mira, en los 50s hubo un psicólogo social, se llamaba Solomon Asch, y él hizo un experimento. Y quería ver hasta dónde llegaba la presión social en las personas para cambiar su opinión, incluso en algo que fuera completamente obvio. Entonces él ponía 2 hojas, en una hoja había 3 líneas, cada una más grande que la otra, y era evidentemente muy evidente la diferencia de los tamaños. Y en otra hoja ponía una línea que era del mismo tamaño que una de las 3. Era sumamente obvio cuál línea era del mismo tamaño, de las 3 era del mismo tamaño que la línea de la segunda hoja. Él llamaba a todo un grupo de personas que sabían de qué se trataba el experimento y traían a una persona que no sabía de qué se trataba el experimento. Todos opinaban mal y lo que hacía esta persona era, por esta presión social, y le llaman influencia normativa, y esta influencia normativa se da por el miedo al que dirán, por el miedo a no pertenecer, por el miedo al que dirán, el miedo a no pertenecer, ¿qué van a decir de mí, no? Bueno, pues por lo menos una vez, porque se lo hacían varias veces el experimento a las personas, pero el 70% de las personas cambiaba su opinión, aunque la respuesta era sumamente obvia. Wow. Entonces, te das cuenta de esta gran influencia. Ahora, viene otra influencia, no solamente la influencia normativa por el miedo que dirán. Ahora vivimos en una era de la hiperinformación y hay una influencia que es igual o aún más fuerte, que es la influencia informativa. Y es cuando una persona cambia su opinión por escuchar tantas voces diferentes y comienzas no solamente a decir qué van a decir de mí o qué van a pensar o tengo miedo a no pertenecer, sino comienzas a decir, ¿y qué tal si yo soy el que está mal? ¿Verdad? ¿Y qué tal si yo soy el retrógrada? ¿Y qué tal si yo soy el religioso intolerante? ¿Y qué tal si yo soy la persona que no ha estudiado lo suficiente o que
o que no progresa mentalmente y que hay algo que yo no sé y que ellos sí saben. Y esta influencia informativa se da cuando escuchamos todas este tipo de voces. Imagínate, si un niño lo escucha en su escuela y no tiene esta base sólida en casa de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es verdad, lo que es mentira, y luego un niño se mete al iPad y de pronto escucha una caricatura que la vaquita que dice que quiere ser niña, y el torito que dice que quiere ser niña y ahora es niño, el Transformer que dice que es no binario y que todo se lo pintan bien bonito, la niña que la caricatura estaba bien bonita, pero la quinta temporada de la caricatura de pronto surgió que la niña era lesbiana y se besa con la mejor amiga, y ya después de 5 temporadas de una caricatura saludable, sana, de repente te meten ahí a la ideología. Entonces, ¿qué sucede? Que si no hay esta contraparte sólida, preparada, llena de amor y constante en la voz de los papás, entonces va a haber una influencia no solamente normativa, porque el niño no es como que está pensando, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Voy a encajar o no voy a encajar en la sociedad? El niño va a ser influenciado por esta influencia informativa en la era de la hiperinformación. Sí. Y por eso, con mayor razón, los papás tienen que ser una voz constante, firme, llena de amor. Y ese mismo amor te debe llevar a una buena argumentación. O sea, porque amo tanto a mis hijos y porque soy tan empático con ellos, no les voy a decir que piensen así porque yo digo y punto. Les voy a decir por qué. Como dice Simon Sinek, ¿no? Sí. Start with why. Para que se la crean. Explícales el porqué de las cosas. Y creo que eso... Ahí entra el amor también, en ese sacrificio. El amor, de nuevo, regresamos a nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, la escena de la cruz. Vemos el sacrificio. Un sacrificio también sería sacrificar cierta parte de nuestro tiempo para meternos a estudiar un poco acerca de lo que está pasando en el mundo, para meternos a lo mejor a un taller de argumentación en cuanto a las ideologías que están infectando las ideas, las mentes de los niños. Y eso sería un acto de amor también, ¿no? Yeah. Entonces, creo que... En ese sentido, el papel de los papás, de nuevo, es indispensable. Ya. Yeah. Porque el niño él recibe todo. Sí. Y no lo recibe con un prejuicio o filtro pensando, hay cosas que necesito bloquear. Así es. Y el padre y madre tienen que ser ese papel. Así es. Tengo que cuidar qué es lo que ve en su celular, qué es lo que ve en su iPad, qué es lo que escucha en la escuela, quiénes son sus amiguitos. Es nuestro papel. Totalmente, totalmente. Cuántas horas escuchó al iPad también, ¿verdad? Y cuántas horas he pasado con él. No solo hablando, jugando, porque obviamente entra el factor de la influencia a través de una relación, ¿no? Las relaciones generan influencia y nosotros necesitamos conectar para corregir y no corregir para conectar. Entonces entra también esa responsabilidad de jugar. El lenguaje del niño, el jugar es... le preguntan a unos niños en un programa una vez, estaban haciendo ahí un experimento y les dicen, ¿cómo sabes que tus papás te aman? Dice, porque juegan conmigo, dicen muchos niños. Entonces el lenguaje de los niños muchas veces es que también los papás están dispuestos a jugar con ellos. Sí. Se ha perdido esa tradición de salir al parque, a la calle, a jugar, y todo se ha vuelto un entretente jugando videojuegos, viendo YouTube Kids, que igual hay que tener mucho cuidado con cosas que se introducen ahí sin darnos cuenta. Y se perdió esa tradición tan importante y tan bonita que es el papá viendo a lanzar una pelota al parque con su hijo, yendo con sus hijos a construir algo, a hacer una fogata y llevando a su niña al columpio, divirtiéndose, respirando aire fresco. Ese tipo de cosas son cosas que al niño nunca se le van a olvidar en su vida. Yeah. De adulto te vas a acordar. Yo me acuerdo de muchas veces jugando con mi papá afuera y no me acuerdo de tantas veces porque también lo hicimos. Llegamos a ver películas en la casa. En alguna ocasión se llegó a sentar conmigo a jugar algún videojuego, que tampoco era un niño de tantos videojuegos, pero los tenía. Y no me acuerdo tanto de eso, la verdad.
me acuerdo mucho de jugar con mi papá afuera. Me acuerdo mucho de mi papá enseñándome a jugar fútbol, a jugar béisbol, mi papá enseñándome a nadar, mi mamá enseñándome a jugar al aire libre, acompañándome al trampolín, haciendo cosas afuera. Me acuerdo mucho de mi papá enseñándome a pescar, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias. La mamá enseñando a cocinar, la mamá enseñando a jugar con la pelota afuera, la mamá siendo parte, el papá, que vean también obviamente la relación de los padres, el papá y la mamá es sumamente importante porque eso marca mucho la manera en la que los niños van a interpretar las relaciones en un futuro. Ver este respeto, este amor mutuo en los papás también es algo básico, si tú quieres que tus niños crezcan sanos emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Wow, muchas gracias, Samuel Adrián. Qué emocionante tenerte, escucharte. Gracias, para los que nos están viendo, ¿dónde pueden encontrar a Samuel Adrián? Pueden encontrarme en YouTube como Samuel Adrián, igual en las plataformas de Meta estoy como Samuel Adrián, en Instagram estoy como Samuel Adrián con un _, y sí, en todas las redes sociales que tengas me puedes encontrar como Samuel Adrián. Ahora, acabas de regresar de Colombia, un tour, estos tours, estas conferencias que das, ¿son con iglesias? ¿Son fuera de la iglesia? Sí, participaron algunas iglesias, no eran, y algunas de las conferencias que dimos, de hecho, hasta fueron en auditorios de iglesia, pero no era un evento de la iglesia, pues hubo una organización externa a la iglesia que hizo los eventos, algunos fueron en auditorios, otros fueron en auditorio de iglesia, pues, y hubieron muchas personas cristianas, católicas, y hubieron algunas personas que no necesariamente profesaban alguna fe, pero que comparten los principios y valores y que están en contra de todas estas ideas. Entonces, no era un evento particularmente de una iglesia en específico, sino era un evento abierto al público en general. Pero si alguna iglesia quiere invitar a Samuel Adrián... con mucho gusto. Con gusto. Con mucho Okay. gusto, sí. Pues claro. ya saben, busquen a Samuel Adrián en las redes sociales, contáctenlo. Hey, empiecen a seguirlo. Nos da herramientas de cómo defender valores y principios que todos nosotros amamos y necesitamos expresar. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Escríbanos sus comentarios y suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Gracias. No vamos a poner un voluntario a un ministerio que no le gusta. Queremos voluntarios alegres, que quieren servir. A los pastores que me van a apedrear por esto. No. Pero hay ocasiones que hemos tomado el riesgo de involucrar a gente que no son creyentes. Y no estoy diciendo que abramos cualquier ministerio a cualquier persona, pero sí creemos en tomar cierto riesgo. Y nuestras reuniones de hombres, yo les digo, oigan, nosotros no adoramos como las mujeres, No cantamos Somos la niña de sus ojos. He tenido yo que vencer la tentación de ser el pastor todólogo, porque a veces me quiero volver a meter, pero como ya me he desligado mucho, cuando me meto la riego. Muchas de las cosas que yo digo, ¿cómo lo haré? Sí pienso en Chris Richards, porque yo he visto y ha sido una inspiración para mí en lo personal decir, sí se puede tener una iglesia con excelencia y conectada con Dios.